Escuchás la palabra café y ya empezás a sentir el sabor. Pero ¿cómo puede ser? Si ni siquiera lo viste. Eso lo hace tu cerebro con el lenguaje, todo el tiempo, sin que te des cuenta. Este mismo cerebro hoy scrollea a una velocidad sin antecedentes. ¿Qué le pasa con este scrolleo infinito? Y cuando tenés que estudiar en serio, ¿te conviene leer en papel? ¿Te conviene leer en pantalla? ¿Cuánto tiempo por día? Y yendo al principio de todo, ¿todos los seres vivos tienen lenguaje? Esto es Cerebro y Comportamiento con Valeria Busambra. Bienvenidos al capítulo de Lenguaje y Cognición. Bienvenida, Vale, al podcast de Ciencias del Comportamiento. ¿Cómo estás? Pero muy bien, muchas gracias Maggie, Tomás, feliz de estar acá con ustedes, muy contenta de compartir este espacio que me parece hermoso, que ya lo estuve chusmeando y me encantó. Yo estoy muy contento de que vos estés muy contenta, porque se percibe. Creo que es la invitada más contenta que tuvimos. Sí. Definitivamente. Bien, me llevo la coronita de la más contenta. La medalla de invitada. Bueno, gracias por coparte, la verdad que para nosotros es un lujo que estés acá. El objetivo nuestro es un poco difundir lo que son las ciencias del comportamiento y qué mejor que traer a las personas que nos enseñaron las materias que vimos en la carrera, así que por eso te llamamos. Espectacular, acá estamos en este desafío, entonces vamos nomás. Muy bien. Bueno, nosotros, la gente no sabe, pues nos conocimos, o por lo menos yo tuve la suerte de tenerte como profesora en la materia de lenguaje y cognición. Que te das una punta que me hace decir, pero podés contarla vos, pues ya pasaste por el viaje. Voy a aprovechar a tomarte examen. Exactamente. Entonces quiero que me cuentes un poco qué se trata la materia de lenguaje y cognición que tuve yo la suerte de tener en San Andrés. Bien, bueno, gracias. Gracias por la apreciación, Tomás. A ver, lenguaje y cognición. Yo me voy a centrar más en lenguaje, la verdad que... Bien marketinero el nombre. Es bien marketinero. Es decir, todo lo que tenga lenguaje es marketinero, porque... Imagínense que lenguaje, yo siempre digo, el lenguaje es algo que nos atraviesa a todos los seres humanos. Entonces, todos tienen una idea formada sobre qué es el lenguaje. Okay. Te pueden decir cualquier cosa, pero todos saben algo del lenguaje. Bien. Y eso es algo muy bueno y algo muy malo. Muy bueno porque quiere decir que nos interesa a todos. ¿A quién no le interesa lo que pasa con el lenguaje? Y por otro lado, muy malo porque podemos hablar desde perspectivas muy diferentes, podemos estar justificando más hoy en esta era de la sobreinformación. Puede haber mucho mucho para consumir sin saber exactamente desde dónde estoy hablando. Entonces, bueno, esta materia y la cognición acompaña, para definir de qué se trata, es una perspectiva cognitiva acerca del lenguaje. Es decir, ¿qué nos importa? ¿Qué nos importaba transmitir o qué importa en una materia como esta? Importa ver cuáles son los procesos que están implicados en el uso del lenguaje. ¿Qué es el uso del lenguaje? Es la adquisición, cuando uno tiene chicos muy chiquitos que no dicen ni una sola palabra y de pronto empiezan a hablar. Eso es toda una rama de estudio del lenguaje. Y por otro lado, cuando ya somos más grandes, adultos, todo lo que tiene que ver con la comprensión y con la producción. Entonces, básicamente esta materia es atravesar todos los niveles lingüísticos, la palabra aislada, la oración, el texto, la pragmática, el significado, e ir atravesando e ir viendo cada uno de los procesos que se implican en el abordaje de cada uno de estos niveles. ¿Qué pasa cuando producís una palabra? ¿Qué pasa cuando comprendés una palabra? ¿Cómo adquirís esas palabras? ¿Cuántas palabras tenemos? ¿Cómo se generan las oraciones? ¿Cómo se comprenden textos? ¿Cómo se producen textos? ¿Qué pasa con todo el contexto actual de tecnologías, de sobreinformación, de uso de redes? Y cómo eso condiciona también la forma en que el lenguaje se sigue desarrollando, se sigue poniendo en marcha, persuade, transmite sentimientos, transmite pensamientos, etcétera, etcétera. No tienen excusa para decir que no entienden de qué es la materia. Que vengan y que cursen. Lo dijiste recién, ahí suelto, pero te voy a repreguntar, ¿el lenguaje está en todos los seres vivos? Esa pregunta es buenísima y una vez más, depende del punto de vista que vos tengas también del lenguaje. Es decir, más allá del punto de vista, el lenguaje es algo que manejamos, que manejan o que tienen, como de alguna manera decías vos, todos los seres vivos, ¿está bien? Pero para eso tenés que pensar en una definición del lenguaje. El lenguaje como un mecanismo de comunicación. Okay. Si uno lo piensa como mecanismo de comunicación, que en realidad es el fin último, si uno lo piensa en los seres humanos también, que es lo que te permite el lenguaje en definitiva,
esto, comunicarte, pero también de alguna manera sostiene el pensamiento, también hay ciertos aspectos que son inevitables y que son propios de los seres humanos y no de otras especies animales, pero el lenguaje aparece en todas las especies animales y de hecho hay lenguajes muy sofisticados, hay lenguaje Por ejemplo, en los pájaros, por ejemplo, cuando se estudian los periodos críticos o los periodos sensibles, que son los periodos de ventana en los cuales se puede desarrollar una habilidad, Ok. en este caso el lenguaje, el caso de los pájaros es muy interesante porque, ¿por qué? claro, la vida de los pájaros no es tan larga como la vida de los Los humanos, y ese periodo crítico de adquisición del canto, de desarrollo del canto, es mucho menor. Se estima que es de unos 100 días. Nada. Nada. Es decir, 100 días son 3 meses. Sí, de 3 meses para aprender a cantar, si no. Para aprender a cantar y aprender a cantar como lo hace su grupo de Claro, pájaros. si no, no ¿entendés? se comunica. Exacto. ¿Por qué? Porque ¿qué hicieron? Hacen experimentos, a veces se han hecho experimentos un poco... No éticos. no sé si es un poco antiético, pero no tanto como otros, que ponen Claro. al pájaro, lo quitan de su grupo y lo ponen en un grupo diferente, una especie de pájaro diferente, y el pájaro desarrolla el canto de la otra especie. Ahora, cuando vuelve a su grupo, eso ya no le sirve como medio de supervivencia, Claro. porque adquirió un canto diferente. Que no es ¿Está propio. bien? Entonces, tienen su forma de comunicarse. Las abejas tienen sus formas de comunicarse. Los grandes primates, los monos. Hubo estudios el siglo pasado muy interesantes con monos que Por hasta ejemplo. se les llegó a atribuir, en los años 60 criaban monos en el ámbito familiar y en el ámbito doméstico y cotidiano, cuando en realidad muchos de estos monos son salvajes, viven Claro. en medios salvajes. Obvio. Entonces, esto era bastante dramático. Los monos no aprendían el lenguaje como pensaban sus cuidadores y muchas veces hasta los educaban a la par de sus propios hijos. La realidad es que, ¿cuál es el problema? Intentaban enseñarles, por ejemplo, a hablar y los monos no tienen el aparato fonador preparado para poder producir sonidos orales. Entonces, sí, lo mismo que pasa, por ejemplo, con un perro. Si yo a un perro le repito muchas veces, no sé, pelota, tráeme la pelota. Lo que el perro entiende es que tiene que traer un objeto. Y lo que hace es responder de una manera estereotipada. En cambio, ¿cuál es la diferencia entre el lenguaje humano? No te la voy a preguntar, Tomás. Me pongo blanco, Después te hago alguna otra. Listo, dale. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el lenguaje humano y el lenguaje con otras especies animales? Y tiene que ver con este aspecto creativo del uso del lenguaje. Nosotros tenemos, así como los pájaros tendrán sus sonidos para comunicarse. sus Creativo que cantos, proviene del vocabulario, ¿o no? que proviene de la combinación del vocabulario. Ok. Perdón, por ejemplo, un perro no habla con ironía con otro perro. O sea, el ladrido que Claro. tiene, no sé si hay una ironía o capaz distintos significados para un mismo ladrido. Y nosotros sí. Está bueno lo que estás diciendo, Maggie. La parte pragmática, eso que se llama son los aspectos pragmáticos de la comunicación. La ironía, el humor, el sarcasmo, el doble sentido, es propiamente humano. ¿Está bien? O no sabemos, capaz son irónicos O no los perros. sabemos, o no lo sabemos, es verdad. Estamos como muy centrados Sería en el re ser humano, loco, ¿no? ¿te imaginas? Tipo que, Ironía. sí. Seamos un poco más humildes. Lo que sí se sabe por investigaciones, está bien que los que hacemos investigaciones somos los seres humanos también, Claro. hay que ver pero Un sí poco se sesgado. sabe que hay algunos mecanismos, por ejemplo, el altruismo. El altruismo en los monos existe, Sí. ¿no? Hoy por mí, mañana por ti, se acicalan y entonces un día acicala uno a otro Sí. y al otro día viven en comunidades. Es decir, hay muchas cosas que se pensaban que no pasaban y que sí pasan, pero lo que sí te puedo decir con más seguridad del lenguaje y que tiene que ver con este aspecto más gramatical y que implica también las palabras es lo que es innato del lenguaje, que es la capacidad combinatoria. Vos Ok. tenés un número limitado de palabras, después podemos discutir cuántas son, pero un número limitado, no son infinitas las palabras, es también un aspecto cultural, se van adquiriendo con el pasaje sí, de la sí. vida, Sí. y lo que hacemos nosotros es combinar esas palabras de manera creativa para poder transmitir, ahí sí, infinitos mensajes. Ok. Entonces, esa parte es algo que es propiamente, eso es lo que Chomsky llamó la gramática universal, esa capacidad combinatoria que permite generar
infinitos mensajes a partir de combinar un número finito de elementos, que son las palabras. Entonces eso es propio de los humanos. Me pasa que me pasó también cuando hicimos el capítulo de evolución con Lorena, que hablamos de temas que son probados en animales de hace muchos años y cosas así. Y entonces digo, las ciencias del comportamiento, que hoy son nuevas, ¿llegaron tarde o todavía estamos temprano en relación a todas las herramientas que abarca, digamos, la ciencia del comportamiento? ¿Se entiende? Sí, se entiende. A ver, yo creo que nunca es tarde para llegar. Me parece que obviamente hay que reformular muchísimas cosas. Hoy el lenguaje se reformula también, porque hablábamos de un aspecto del lenguaje que era el aspecto innato, pero también hay un aspecto cultural. Claro. Todo lo que es lectura, escritura, comprensión, producción es cultural. Depende mucho de todo lo que pasa en el ambiente. Hoy, con la revolución tecnológica, con vivir en un mundo de sobreinformación, tenés que reformular muchas cosas, muchos Claro. modelos, muchas teorías, muchas hipótesis. Entonces, lo que yo creo es que las ciencias del comportamiento son una excelente excusa, excelente de verdad, porque es amplia, digamos, tiene Sí. una visión amplia de los procesos, uno puede abarcar desde distintos lugares y te permite como reformular todas estas cosas y captarlas en un mundo que es realmente complejo y que para poder entenderlo de mejor manera, lo mejor es poder tener el panorama de las distintas perspectivas. Y las ciencias del comportamiento, que de hecho, fíjense que es en plural, son ciencias del comportamiento, no es La una única ciencia. ciencia, creo que de alguna manera capta esa complejidad. Por eso uno escucha a veces decir, es la carrera del futuro. Yo creo que es la carrera del presente. Es decir, el futuro también, pero creo que es la carrera del presente. Es una carrera que te permite una primera aproximación a la complejidad del comportamiento humano en toda su magnitud, ¿no? En todo lo Ok. que esto supone, sea el lenguaje, sea la atención, sea la creatividad, sea la toma de decisiones, sea lo que sea, pero me parece que no llega tarde, llega en un mundo que necesita de gente formada desde esta perspectiva más amplia, que después puede especializarse en lo que le guste. Yo creo que es una primera formación. Yo creo que todas las carreras son una primera Primera formación y que formación, uno ok. después... Ahí tenés invitación al Ay, máster. claro. ¿Querés hacer un máster? Bueno, un máster, un doctorado, o no, o un curso Un curso, sí, de sí, sí. especialización, o una certificación, o lo que quieran, pero esto lo que da es una visión amplia en relación con el comportamiento, y hoy el comportamiento, sin lugar a dudas, no es y los recursos que tenemos para entender el comportamiento no son los recursos que teníamos hace 60 años. Claro. En todo lo que tiene que ver con las ciencias cognitivas, aparecen muchas cuestiones muy novedosas. ¿Por qué? Porque si bien las ciencias cognitivas tienen sus buenos años, está bien, estamos hablando de 80 años, no sé, mediados del siglo pasado, sí aparecen las neurociencias aportando muchos datos en relación con todo lo que son imágenes cerebrales, estudios más neurales que apoyan, porque la conducta en realidad tiene que ser estudiada también desde un punto de vista cognitivo, desde un punto de vista neural, desde un punto de vista del impacto de lo ambiental. Entonces, creo que es una carrera que encaja muy bien con todos los avances y las revoluciones que venimos viendo. Nosotros muchas veces, recuerdo muchas clases que nos enseñan, incluso exámenes, que más allá de enseñar la temática, nos hacen incluso confrontar entre autores. Por ejemplo, recuerdo en psicología cognitiva comparar el punto de vista sobre la memoria de un autor en comparación a otro. Porque también hay teorías que van peleándose, que también está buenísimo. Te voy a invitar a meternos un poco más en la parte neuro del lenguaje. Vamos a ver qué... Si quiero saber, ¿hay áreas del cerebro que estén más relacionadas que otras con aspectos del lenguaje? Bueno, hay muchísimas. En realidad, te diría que todas las habilidades o muchos de estos procesos están regidas por redes neurales, ¿está bien? Bien. Por una red específica. ¿Qué son? Ahora, Para que la persona que nunca son escuchó... conjuntos, digamos, no es que hay un área específica, sino que es un conjunto de redes de neuronas conectadas en función de sustentar esa habilidad, ¿está Perfecto. bien? Es mi parte favorita Tu de parte todo favorita. lenguaje, Bueno, te Maggie juro. nos va a poder explicar mucho mejor. Continúa. Y no me va a dejar pasar una. Porque aparte, yo soy lingüista, no soy neuróloga, pero trabajé toda la vida con neurólogos, Claro, así sí. que y trabajé especialmente con trastornos del lenguaje. Ok. Entonces, eso es interesante porque
justamente el trastorno te permite ver de manera mucho más clara y profunda qué pasa con la habilidad lingüística en condiciones normales. Se daña un área específica del cerebro, un conjunto de neuronas, un área específica, y se daña una conducta. Ok. Entonces, lo que vos podés ver con el lesionado cerebral es cómo funciona en condiciones, me gusta decirlo entre comillas, de normalidad, una determinada función, un determinado proceso, una determinada habilidad, a partir de qué pasa cuando se altera. Ok. Algunos suelen hacer una comparación un poco más reduccionista y dicen, bueno, es como si una pieza de un auto Faltaría. falta o, Faltase no, o pronto. falla, vos Sí. vas a conocer mejor para qué sirve, por qué no funciona. Y acá un poco Karamasa, que es un neuropsicólogo que trabajó mucho en trastornos del lenguaje y en modelos explicativos de esto, decía, bueno, es un poco como esto, ¿no? ¿Cuál es la mejor situación para conocer un proceso en condiciones normales? Es ver qué pasa cuando esto falla. Ahora, en relación a lo que vos me preguntabas, Tomás, hay muchas áreas, Muchas. digamos, yo te diría que aparte depende de cada Del uso. habilidad, de cada habilidad de las que estamos hablando. Es decir, no sé, la salida del habla depende de regiones más frontales o prefrontales. La comprensión de palabras de áreas más temporales, pero a su vez, dentro de eso tenés muchas otras cosas. La estructuración, la gramática depende de áreas más frontales. El vocabulario de áreas más temporales. La lectura tiene... la lectura es la más interesante de todas para mí. ¿Por qué? Porque la lectura, ¿es lenguaje? Sí es lenguaje, pero es el lenguaje que es cultural. Como es cultural, no hay áreas neurales implicadas desde el nacimiento en la regulación de esa conducta, porque es cultural, porque Ok. no nacés sabiendo leer. Sí nacés con una predisposición que hace que ustedes puedan comprender lenguaje y que puedan producir lenguaje. Claro. Entonces, hay áreas más implicadas en la comprensión, otras en la producción. En la pragmática, Maggie, que vos decías, el hemisferio derecho está muy implicado en la regulación de la pragmática. Yo recuerdo, perdón, Sí, ¿no? que cuando estudiamos lenguaje y cognición, algo que reveíamos era que hace muchos años, cuando no se sabía todas estas áreas del cerebro, que había muchas afasias que estaban mal clasificadas porque había pérdida de repetición, pero capaz no de comprensión. Pero al no poder repetir y no poder hablar, la persona no podía como Claro. comunicar que ¿Cómo ese no era el hacías? problema que tenía. Exacto. Y me acuerdo también que Adolfo nos había dicho que dependiendo el momento en el que se aprendía también una segunda lengua era como en el lugar en donde se almacenaba esa información, tanto la gramática como la articulación. Sí, y el vocabulario, eso es en el bilingüismo es una gran discusión. ¿Dónde está? ¿Cuáles son las áreas que rigen? Y se habla de un léxico mental. ¿Hay un Sí. único léxico mental o tenés un léxico mental por cada lengua que hablas? Eso te lo tiene que responder Adolfo. En relación, hay teorías que plantean cada una de las cosas. Algunas dicen, no, hay un único léxico con un buen mecanismo de code switching Sí. que cambia de una lengua a otra. Otros te dicen, no, son distintos los léxicos. Tenés pacientes que pierden una lengua y no la otra. Entonces tenés que ver bien, a partir de todas estas evidencias, cuál es la justificación a la hipótesis que mejor te cierra. Pero es verdad que hay áreas más desconocidas o descubiertas mucho más tardíamente, Claro. y eso es parte de lo que, por ejemplo, justifica algunos mitos como usamos el 10% de la capacidad del cerebro. Mito total. Es decir, repitámoslo varias veces. ¿Por qué? Porque en realidad durante mucho tiempo hubo áreas absolutamente desconocidas. Claro. Por ejemplo, las áreas prefrontales, que son las que regulan muchas veces las funciones ejecutivas, la autorregulación, se descubrieron muy tardíamente. Entonces, parecían ser áreas que no servían para nada. Entonces, ¿qué importa si no tenés activado? Hasta que se pudo conocer todo eso, y eso ayudó mucho todo lo que tiene que ver con la neurociencia. Claro. Las técnicas de neuroimagen permitieron registrar todo esto. Hay áreas que quedaban con digamos, funciones desconocidas. Claro. Entonces, La caja negra. claro, una caja negra. Entonces, ¿por qué la lectura es mucho más compleja que tal vez el habla? Yo te diría, Maggie, que más compleja, funciona diferente en tanto es una habilidad cultural. Yo les decía antes, lectura, escritura, comprensión, producción, son culturales. Eso significa que se deben enseñar explícitamente y se deben trabajar después, ¿no? ¿Qué pasa con la lectura? No pasa con la comprensión de textos, pero con la lectura pasa algo que es
mágico a mi criterio, que es que cuando vos nacés no hay áreas que estén identificadas con la rección de la lectura, porque en realidad no sabemos leer cuando nacemos. Claro. También nos enseñan cuando tenemos una determinada edad. ¿Qué encontraron? Con técnicas de neuroimagen se pudo verificar que el patrón de activación cerebral de una persona analfabeta y de una persona alfabetizada es diferente. ¿Qué se vio? Se vio que algunas áreas que inicialmente estaban implicadas en el procesamiento visual de objetos, de rostros, y otras implicadas en lo que tiene que ver con el lenguaje oral, con el habla, en realidad se generó un reciclaje neural, así lo llama Dehaene, Stanislav Dehaene, habla de un reciclaje neuronal, y lo que dice es que en una parte específica, bien a nivel posterior, también entre el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, se genera un área llamada o conocida entre quienes hacen lectura como la caja de las letras. Esa parte particular no se activa en personas analfabetas. Claro, no saben leer. Entonces, no se activa. Cuando una persona se alfabetiza, se empieza a activar un área que antes no se activaba. ¿Por qué? Porque la lectura empieza siendo cultural, pero después sufre un proceso, esto es algo un poco más técnico, pero se conoce como proceso de modularización. Es decir, se automatiza. Okay. Ustedes podrían agarrar un libro, un papel y leer sin entender nada de lo que están leyendo. Yo les escribo palabras que no existen, todas seguidas, y ustedes lo pueden leer y no entienden. Claro. Sí. Eso que pasa con la lectura nunca pasa con la comprensión de textos. Al automatizarse, pasa a ser como una habilidad innata. Es como que se innatiza. Y por eso es que tiene un área específica que está rigiendo su desarrollo. Entonces, empieza sin un área y empieza a activarse un área una vez que uno aprendió a leer y escribir. Y además, a todo esto se vio que en personas con trastornos de la lectura, es decir, con un diagnóstico certero, porque ahí entramos en otro problema, quiénes son y quiénes no son disléxicos, pero hay estudios y profesionales que se dedican al diagnóstico de la dislexia. En personas con diagnóstico de dislexia se sabe que las cajas de las letras no se activa tampoco de la misma manera, que tiene un patrón de activación en esas regiones más parecidas a un analfabeto que a la persona alfabetizada. Aún así, los disléxicos pueden atravesar la escolaridad con esfuerzo, pero pueden hacerlo porque ponen en marcha otros mecanismos compensatorios. En pacientes con daño cerebral, esquizofrenia o cosas que no están dentro de la norma, entre comillas, ¿qué podés o qué lográs estudiar de esos pacientes que no vas a poder lograr ver en personas sanas? Bueno, mira, ahí Maggie, yo aprendí mucho. Yo estuve trabajando como 20 años en un hospital, en el Hospital Eva Perón, en San Martín, en un grupo súper interdisciplinario y súper interesante, porque, bueno, éramos neurólogos, psicólogos, fonoaudiólogos, lingüistas, terapistas ocupacionales, psicopedagogos. Seguro me estoy olvidando de algo más. Equipazo. Completo. Equipazo. Sí, ahí está. Equipazo. Sí. Y fue hermoso, es decir, triste por momentos, pero hermoso también. Pero esta conjunción de profesiones nos permitía como interpretar mucho mejor lo que veíamos. Ahora, ¿yo qué aprendí ahí? Lo que yo aprendí es que el mejor conocimiento, vos me preguntás, ¿qué podés aprender de ciertos aspectos del lenguaje que te dan los pacientes y no la observación? Porque la observación también te ayuda y mucho. Lo que pasa es que son complementos que te permiten entender de manera más profunda qué pasa con la lectura, el reconocimiento de palabras, el almacenamiento de las palabras. Ahora, lo que yo siempre de base me decían es, para que vos puedas hacer una inferencia o una hipótesis, la persona tiene que haber desarrollado el sistema de procesamiento lingüístico y perdido ese sistema por una lesión cerebral. No es lo mismo un trastorno del desarrollo, es decir, alguien que nace con un trastorno, por ejemplo, si hablamos del espectro del autismo, es algo con lo que se viene, ¿está bien? O esquizofrenia, como vos decías, que una lesión cerebral, que la persona desarrolló, por ejemplo, la capacidad de leer y por una lesión cerebral la perdió, ¿está bien? Perfecto. Entonces, ¿qué me enseñó eso? Me enseñó primero que la mente tiene una estructura modular, ¿está bien? Que puede dañarse algo sin que se dañe todo. Y eso es
Eso también es mágico, Eso es lo súper vimos. interesante, claro. Sí. Bien, bueno, Lo eso vimos. les impactó al menos. Porque lo vimos con fotos, me acuerdo. Con fotos y también con Casos, videos, creo sí. que vieron ustedes. Por ejemplo, una paciente que de pronto por una lesión cerebral no pudo leer más. Leía, no leyó más, pero sí escribía. Las mismas palabras que no leía las escribía. Y además, si yo le escribía en el brazo gato, la señora me decía gato. Pero si lo tenía que leer en un papel, no lo podía leer, o en una pantalla, no lo podía leer. ¿Y si lo escribía ella, lo podía leer? Tampoco. Es decir, podía escribirlo, podía a través de lo que se llama dermolectura interpretar qué decía, pero lo que no podía era mediante entrada visual reconocer letras. Tan específico como eso. Entonces, locura. eso, en un caso de desarrollo normal, no lo podés ver. Sí. Lo estás viendo ahí. ¿Y qué Una le había persona- pasado? ¿Qué le había pasado? Tuvo una lesión cerebral que le afectó el área esta de la que hablábamos antes, la caja de las letras. Sí. ¿Está bien? Y en ese momento, digamos, con esta lesión cerebral, deja de leer. Pero no pierde la ortografía. Sigue escribiendo. Si yo le digo G-A-T-O, ¿qué palabra es? Gato. ¿Entiende? Si yo le escribo en el brazo, me dice. Pero Claro. si tiene que procesarlo visualmente, no puede. ¡Qué locura! Es una locura y por eso primero se lo llamó ceguera para las palabras. Pero es ceguera porque no son ciegos, pero no pueden reconocer palabras. ¿Y Pero- letras? No, tampoco. Y también tampoco creo que pueden reconocer números. Mirá. Pero sí pueden reconocer rostros, sí pueden reconocer un vaso, sí pueden reconocer un micrófono. Sí. Entonces, es tan selectiva la pérdida que el paciente te da eso, esa posibilidad de ver lo específico. Después, por ejemplo, ¿qué aprendí también? Aprendí que tenés pacientes que, por ejemplo, tienen un síntoma que se conoce como anomia, Sí. que te dicen, y entonces quise agarrar eso que puede ser de vidrio, de plástico, donde pones líquido, y no pueden decir vaso, está bien anomia, que es como el extremo de lo que nos pasa a veces cuando queremos decir una palabra y no nos sale, que son fenómenos de punta de la lengua, pero son normales. Sí. Estas personas viven en un fenómeno de punta de la lengua extremo, es decir, no pueden recuperar una palabra, la forma de una palabra, pero sí saben de qué se trata. Sí. Y también vi gente que pierde otro tipo de palabras, por ejemplo, lo que se conocen como palabras funcionales, los artículos, las preposiciones, los pronombres, y que entonces hablan de manera medio tarzanesca, te dicen Sí. traer, mujer, hospital, ayer. Y no pueden Entenderlo, poner- entendiste. Lo entendiste, es tarzanesco, pero lo entendiste. Sí. ¿Y qué pauta me da eso? Me da la pauta de que vos tenés un léxico, un vocabulario que está organizado de acuerdo al tipo de palabra, a la clase de palabra. Palabras de clase abierta, verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios, y algunos adverbios, y palabras de clase cerrada, artículos, preposiciones, pronombres, y que esas clases de palabras se pueden dañar selectivamente. Eso también lo aprendés con un paciente. También aprendés que hay pacientes que pueden producir una palabra en un contexto oracional cuando esa palabra es un sustantivo, pero no cuando es un verbo. ¿Está bien? Pueden procesar, mi trabajo es aburrido, pero no trabajo todos los días. ¿Está bien? Cuando funciona como verbo no lo pueden procesar, cuando funciona como sustantivo sí. Entonces es pero tan puntual como eso. Y el paciente con lesión cerebral es una fuente de evidencia muy potente para conocer el procesamiento en condiciones normales. No es la única. Las neuroimágenes suman, la observación, la conducta de la persona. Si yo te doy a vos a leer un texto con palabras más difíciles, sin ninguna dificultad que tenga la persona que lee, va a leer más lento que si te doy un texto con palabras más fáciles. Si te doy a leer una serie de palabras de clase abierta y de clase cerrada, las vas a leer diferente. Entonces, con la observación de la conducta y sobre todas las cosas con los experimentos que yo pueda armar, puedo conocer mucho sobre el lenguaje, pero los pacientes con lesiones cerebrales y que perdieron algo que antes funcionaba, son increíbles para poder conocer de manera mucho más profunda qué pasa. Claro, porque o sea, vos lo que querrías hacer es agarrar una persona y agarrar una parte del cerebro a ver qué pasa, que no sería para nada ético, pero te viene alguien con una ACV justo en una parte o una lesión física y decís, es mío. Es muy difícil. ¿Qué pasaba? Vení para acá. Eso que vos decís es muy difícil, porque bueno, sí, podés verlo
ponerlos en un resonador, hacer una actividad y ver qué áreas se activan, Claro. pero acá te queda tan en evidencia. Claro. Esto es un poco, me hace acordar a cómo se trabajaba antes desde la neuropsicología clásica, por ejemplo, con un test, lo que se llamaba el test de WADA, que te adormecían, digamos, uno de los hemisferios cerebrales, o te daban como ciertas descarguitas eléctricas que no era de morbosos, eran, por ejemplo, pacientes que tenían epilepsia, a los que había que operar, se los operaba despiertos y para no tocar áreas del lenguaje o áreas que pudieran perjudicar mucho otra cosa, mientras los operaban les hacían hacer una tarea verbal. Por ejemplo, cuenten de atrás para adelante del 100 para abajo cada 3 números. 100, 97, 94, 91, 88, ¿está bien? ¿Qué pasaba? O cuenten qué hicieron el domingo. ¿Qué pasaban cuando tocaban las áreas que regían el lenguaje en su forma, digamos, de salida? Producían lo que se conocía como un paro afásico. Es decir, la persona dejaba de producir, se quedaba callada. Entonces uno ahí sabía y le ponían como ciertas marquitas, sabían que esa parte no había que tocar. No tocar. ¿Está bien? Eso, por suerte, hoy se reemplazó y las técnicas de neuroimagen avanzaron muchísimo en eso. Y bueno, la estimulación de Penfield o el test de WADA dejó de ser por ahí. En algunos casos no, cuando se sigue operando a los pacientes despiertos, en especial por crisis epilépticas, se siguen haciendo estas cosas para verificar de no estar tocando las áreas que son críticas para otras cosas. Pero sí, son todas evidencias que permiten conocer mejor cómo está guardada la información lingüística, cómo puede alterarse, cómo se desarrolla, qué puedo hacer después también a partir de eso para mejorarla. Hay cosas que puedes mejorar y hay cosas que no puedes mejorar. Habiéndonos metido en todo esto que mientras hablaba, yo decía, qué viaje pasamos por una carrera largo y extenso. Yo los sábados soy entrenador de fútbol. Y qué bueno, me encanta. Y cuando salgo, muchas veces me pasa, si el resultado es positivo, tenemos una persona en el cuerpo técnico que es un chiste de cómo pinta ahora comer un asado, por ejemplo. E inmediatamente él lo dice, yo siento el sabor del asado, sin haber ni siquiera visto, solamente con escucharlo. Mi gran pregunta es, ¿por qué sucede eso? Bueno, sucede, eso también te lo va a explicar mucho Mejor mejor Adolfo. Llámenlo a Adolfo para que responda. Pero sucede porque todos estos recuerdos los tenés también asociados. ¿A olores, por ejemplo? Todo, es decir, vos vas, por ejemplo, hay un video súper lindo de Punset, es el entrevistador que hacía entrevistas a científicos, en especial Redes para la Ciencia, no me salía el nombre, ahí está, Redes para la Ciencia, y en un momento entrevista a Daniel Schachter, que es un especialista en memoria, y él lo que dice es, por ejemplo, cuando uno va a una fiesta, registra muchas cosas, registra la música, el sabor de lo que comió, la gente con la que estaba, y cuando recupera ese recuerdo, lo recupera por ahí ligado a todo esto que almacenó en su momento, que codificó y almacenó en su momento. Okay. Y tiene que ver con cómo estas cuestiones están cómo se generó esa conexión ¿bien? En el momento. Sí, y con lo que te dispara a vos, incluso desde lo emocional mismo. También hay cuestiones emocionales que a la gente les dispara siempre una reacción corporal particular. Entonces tiene que ver con eso, con cómo está guardada toda esa información. Y es un tema muy interesante. Ok, perfecto. Voy a entrar para mí el segmento más divertido de todos. Vamos. Que es cuando los pongo a ustedes sobre las cuerdas, entre la espada y la pared. A ver, vamos. Agarré citas Sí. de clases de ustedes, Sí. de tuya, Adolfo, y en base a eso quiero disparar ciertas preguntas. Algunas son Vamos. dichas por ustedes, otras son de apuntes Bien, míos, bien. y otras son citas que ustedes pusieron para presentar la clase. Cosas. Sí. La primera cita que tengo para decirte es, en realidad es un verdadero o falso, que dice lo siguiente. Todo cambio en el cerebro producirá cambios en la conducta y viceversa. ¿Verdadero o falso? Está buenísimo. Esa es una de las evidencias, es verdadero y es una de las evidencias que nos permitió verificar la neurociencia. Hermoso. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se supo esto que hablábamos antes. Sí. Un cambio en el cerebro te lleva a un cambio en la conducta. Exacto. Es decir, esta señora que yo les decía, leía, tuvo un cambio en el cerebro, que ni siquiera tiene que ser un accidente cerebrovascular, puede ser una droga específica. Claro. No sé, puedes tener un tumor que te esté presionando ciertas áreas.
te genera un cambio en la conducta. Ahora, las neurociencias permitieron también verificar que un cambio en la conducta también te lleva a un cambio del cerebro. Por ejemplo, la lectura. Por ejemplo, el aprendizaje, el escuchar repetidamente ciertos tipos de estructuras sintácticas, como por ejemplo, una cosa es decir, el perro corre al gato. Otra cosa es decir, el gato es corrido por el perro. Y otra cosa es decir, al gato lo corre el perro. Todos dicen lo mismo, pero son estructuras diferentes, algunas más simples y otras más complejas. ¿Qué se vio? Que al repetir una estructura más difícil, como son las estructuras estas de objeto hendido, al perro lo persigue el gato, primero ponen el objeto directo, en esos casos hay aprendizaje. Cuando escuchan muchas veces esa estructura, deja de haber o baja el nivel de activación, lo cual muestra que hay aprendizaje. Entonces, por supuesto que yo creo que un cambio en la conducta también lleva a un cambio en el cerebro y creo también, y un cambio también en las funciones, ¿no? Por ejemplo, fíjense ustedes cómo el uso de tecnología y de redes sociales y de pantallas lleva a un cambio a nivel atencional y de memoria. ¿Está bien? Hoy tenemos una atención mucho más lábil, mucho más cambiante. Bueno, te iba a preguntar si tuviésemos que prepararnos para un examen y hay que leer muchos libros, Sí. ¿cómo nos sugerirías que los leyéramos? Perdón, no escuché. ¿Cómo sugerí? Que estudiemos. Si tenemos que prepararnos para un examen, que hay que leer mucho. Mucho. Lean. Lean. Bueno, a ver, a mí me parece que es muy importante lean. Que leer es muy El importante, cómodo, ¿no? que es lo mismo en papel, o quizás en el celular. La materialidad del medio. La materialidad del medio, sí, el soporte y el... Yo voy a decirles desde mi posición, que es una posición de persona grande, a mí me concentra más el papel y las investigaciones siguen todavía sosteniendo que la concentración que ustedes pueden tener y la lentitud con la que uno tiene que leer y que no se reproduce en las pantallas, o porque las pantallas llevan a otras cosas, hacen que sea más efectiva la lectura en papel, o por lo menos la lectura continua supónganse en una computadora, pero que no tienen factores de distracción. Ok. ¿Está bien? ¿Cuál es para mí el gran problema? El celular. El celular, no porque esté en desacuerdo con usarlo, simplemente porque el celular es una fuente de distracción. Entonces, mientras... Pero si vos desactivás todos los estímulos, ¿sigue siendo una fuente de distracción? Sería como la computadora. Perdón, yo me acuerdo que vimos que hay un fenómeno, no me acuerdo el nombre. Mente errante. La mente errante, que aunque el teléfono esté apagado y... no, ahora es otro, sí. Si está apagado y está en otro lugar, por ejemplo, vos te quedás sentado y lo dejas en la mesa, tu cerebro igualmente está usando como bloqueo hacia el Capacidad de celular atención se la está dando al... a no prestar atención al teléfono, aunque Ok. esté en modo avión, Ok. como está ahí, el simple hecho de que esté. Ok. ¿Cómo llamás el fenómeno? No, es un fenómeno muy reportado, no sé si tiene un nombre en particular, pero sí es un fenómeno que está muy estudiado ahora. Por eso es que muchas veces en las escuelas piden que los teléfonos no los tengan apagados en la campera o en la cartera, en la mochila que lleven, sino que los dejen en una caja fuera, porque el no tenerlo en el radio, digamos, cercano, hacen que realmente puedan desentenderse del celular. Si no hay una dependencia al celular, incluso fíjense cuando ustedes van a cenar con alguien y el celular está puesto para arriba, Sí. aunque la persona esté hablando con ustedes, entra un mensaje y mira el celular. Sí. Es decir, aunque no lo esté usando efectivamente, ya está llevando su atención. Yo te dije el fenómeno, Maggie, de mente errante, porque es el fenómeno que genera el celular, que es el que te lleva a ir a TikTok, volver, entrar a comprar algo, volver, ver en el banco si se te debitó o no se te debitó algo, volver, te llaman, se te enciende una alarma. Todo eso genera un factor de distracción que va en contra de lo que ustedes necesitan para leer. ¿Qué es lo positivo acá? Que la lectura es cultural. Se enseña y se ejercita. Entonces, siempre uno está a tiempo de volver a ejercitarla, pero básicamente a lo que tenemos que volver es a la lentitud, que es lo que nos está quitando la tecnología. Claro. Es esta velocidad y esta necesidad de pasar de un estímulo a otro tan rápido. Sí, y también yo me acuerdo que la literatura nombraba algo en que, por ejemplo, yo acá, para los que están escuchando, yo tengo un iPad que lo tengo como hojas.
pero de igual manera se hablaba como de un mapa mental en el cual cuesta la consolidación porque se mueve, entonces no tiene un lugar fijo. Y antes que hablábamos, que yo te decía, no, en mi resumen yo me acuerdo que tenía como que eso también la tecnología lo pierde. ¿Hay alguna manera capaz de obtener eso aunque no sea en papel? ¿O decís que es imposible? No digo que es imposible. Te quiero agregar algo, Maya, a eso. Hay estudios de fenómenos súper interesantes. No solamente eso, sino, por ejemplo, de lo que implica dar vuelta la hoja con la mano. Cómo eso te lleva también, es lo que se llaman habilidades hápticas, ¿no? Mira. Habilidades del tacto. Cuando vos das vuelta a la página, acompañás un poco la atención, vos podés ir para atrás y para adelante y tener marcado y ver dónde estaba lo que habías marcado. Vos podés sostener el libro con tus manos y saber por el tacto cuánto leíste y cuánto te falta. Claro. Todo eso no lo podés reproducir en la pantalla, aunque la pantalla te puede decir que estás en la 52 de 170, pero no es lo mismo No la es lo mismo. estimación. No es lo mismo. ¿Está bien? Entonces, eso por un lado. Ahora, podés digamos, ganar en buena lectura en otros soportes que no sean el papel? Por supuesto que sí. Ya te digo, creo que el gran problema es el smartphone, y no por en sí mismo porque es pantalla. La pantalla también te puede cansar visualmente, etcétera, etcétera, sino por la distracción que genera. ¿Está bien? El problema no es el soporte en general, sino eso, las formas y los fenómenos que se generan alrededor de eso. Hay algo que a mí me parece súper interesante también esto, y que es, hay gente que viene estudiando este fenómeno y te dice, bueno, siempre hubo revoluciones alrededor de la lectura. Cuando aparece la imprenta, se generó una revolución que la gente decía, ¿qué va a pasar ahora? No vamos a llegar a leer todo lo que se produce, todo lo que se va a imprimir no va a ser bueno. Se generaba algo así como un pánico cultural, que es el mismo pánico cultural que se genera ahora con las La IA, pantallas, sí. ¿no? Con la IA, las pantallas. Creo que lo interesante de hoy, digamos, en esta revolución que nos toca hoy, lo interesante que está planteado por algunos filósofos, incluso que se dedican a esto, como Roger Chartier, es que se separa el contenido del contenedor. Es decir, antes uno abría un libro, uno tenía cosas para leer y elementos para escribir. Para escribir había un cuaderno o hojas. Para leer eran generalmente libros, revistas, pero era eso. Uno sabía que el contenido del libro era texto para ser leído y estaba unido un contenedor o un contenido. Hoy en día esto se separó. Uno entra a un celular y puede ser 1.000.000 de cosas. No implica solo un libro. Implica un banco, un libro, una compra, una red social, Una foto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso marca un cambio. Yo les decía antes, vuelvo siempre a lo mismo, las habilidades culturales dependen de lo ambiental. Entonces, si estamos ejercitando y si estamos viviendo todos estos fenómenos relacionados con la tecnología, obviamente van a cambiar también las formas en que leemos. Entonces, no es solamente el soporte, es todo lo que se genera alrededor de estas formas de procesamiento de la información actual. No se nota que le gusta el lenguaje. No, cero. No, mucho no. Yo podría hablar del lenguaje días, me parece hermoso. Ya nos atraviesa, creo que en todos los planos el Sí. lenguaje. En todos los En planos. todo lo que se ocurra. En todos los planos, y la forma que tenés de comunicar, de persuadir, es precioso, es muy lindo. Ujú. El capítulo anterior, que voy a introducir a Mai para que haga la pregunta, inauguramos una nueva idea que fue, vino Ailín Tomio. Sin saber que venías vos hoy, le dijimos si quería dejar una pregunta al próximo invitado. Sin saber quién iba a venir, obviamente sabiendo que iba a ser ciencia del comportamiento. No vamos a estar otra persona de otro rubro, pero ciencia del comportamiento. Y nos dejó una pregunta, que obviamente te la va a decir Maggie, si no la querés contestar, la contestás, si no, no. A ver, Y después, pará, vos Después tener la tengo que hacer yo oportunidad, la pregunta. exactamente. A alguien que no exactamente. sabes quién es. muy bien. Partiendo de la base, nosotros la inducimos, obviamente, si os querés, si hay algo que después de todo tu recorrido que quisieras, o que te contesten a vos, o que vos te apasiona por saber y no sabés todavía, o lo Bien. que vos quieras que alguien conteste. Bien. Bueno, Ailín textual dijo, redes sociales y polarización. Por ejemplo, la campaña anti-Argentina que se dio en el Mundial, entender cómo cada vez más se radicaliza nuestra forma de ver las cosas, los estímulos y cómo funcionan los algoritmos hoy en día. Oh,
Me encanta, porque aparte es la pregunta que yo dejaría. Vamos, eso le decimos. Es la pregunta que hizo Aileen, que después Vale repitió. Me parece un tema fascinante y angustiante a mi criterio, ¿no? Ujú. El otro día también leí algo que me pareció muy lindo y que muy real más que muy lindo, y que es que antes la información te llevaba a la cultura. Una persona informada era una persona culta. Hoy la información no te lleva a la cultura. Muchas veces es lo contrario inclusive. ¿Por qué? Porque estamos en un momento, estamos en un contexto de sobreinformación, estamos en un contexto en el que hay gente que habla sobre el algoritmo, por un lado, pero aparte gente que habla sobre lo que el otro dijo y lo que el otro dijo y lo que el otro dijo, y se pierde la fuente. Es un chisme. Es un chisme, es un teléfono descompuesto, te diría yo. Sí. ¿Está bien? Entonces, se pierde de dónde viene, se pierde si lo que se está diciendo tiene valor de verdad o no tiene valor de verdad. Y un poco es eso, es decir, yo también veía en las redes, yo terminaba indignada a la noche y yo decía, ¿pero por qué nos odian de esta manera? Y yo me acuerdo que mis hijos me decían, bueno, deja de leer, porque cuanto más lees esto, más te van a aparecer ese tipo de noticias. Y a mí, más allá del algoritmo, yo creo que esto, que estamos en una época de sobreinformación, lo cual lleva a la desinformación. Entonces, eso es un tema que realmente me preocupa. Por eso digo que haría esa pregunta, porque me parece que, por un lado, creo que nos pone frente a un desafío, en especial a quienes estamos insertos en el sistema educativo, que es seguir trabajando por desarrollar un pensamiento crítico, por poder discernir. Vos me preguntabas antes, ¿verdadero o falso? Bueno, saber si es verdadero o falso, pero tener también los fundamentos para decir por qué es verdadero o por qué es falso. ¿Está bien? Bueno, no voy a dar algunos ejemplos, pero he escuchado casos, si no quiero porque es políticamente incorrecto, pero he escuchado cosas en las que preguntaban, bueno, ¿y cómo sabes cuál es la fuente de esto? Claro. Y la persona contestaba, lo decía en las redes. Es decir, las redes no pueden ser nunca. ¿Esa es la respuesta de la fuente? Sí, pero no voy a decir que lo dijo. Pero es como cuando alguien dice, no, leí algo y ese leí es apareció un en TikTok. TikTok. Leía, claro, ¿dónde lo leíste? Claro, Era un TikTok. completamente. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta que la información falsa se propaga mucho más rápido y llega a más gente que la información verdadera. Sí. Entonces, creo que todo eso hay que tenerlo en cuenta, y por eso me parece tan interesante, y por eso creo que la pregunta que dejaría es un poco en relación con eso, y ver cuáles van a ser los límites un poco de la tecnología, cómo seguimos. Hay gente que se está cansando de las redes, se está borrando de las redes. Sí. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Es decir, ¿cuál es el mundo que vamos a vivir en los próximos 10 años? ¿Y cómo va a estar regido? ¿Y qué va a pasar con esto del desarrollo del pensamiento crítico? Ok, interesante. ¿Lo habrá escuchado nuestra siguiente invitada? Veremos. Que se prepare. 1.000.000 de gracias. La verdad es que A ustedes. nos pasa siempre que podríamos repetir este Sí. episodio. Seguir. Cuando quieras una parte 2, Me vengo por unas galletitas siempre. para acá y... Tenemos que lograr sentarla con Adolfo. También. Sí, pero sería un placer. Lo quiero tanto a Adolfo y me parece una persona tan inteligente que, sí, cuando quieran. Habría que Convénzanlo a él, que él es la figurita difícil. Es la figurita Él es el Messi de... El Messi del lenguaje. Ahí habría que reservar estudio 3-4 horas. Mínimo. Porque no hay manera de que termine rápido. Bueno, gracias de verdad. La pasamos bárbaro. Ojalá vos también te has sentido cómoda. Muchas gracias. Y agradecemos Hermoso. un montón todo el conocimiento y la manera que llevaste a cabo esta charla con nosotros. Gracias a ustedes por convocarme y por confiar en lo que pudiera decir, y a todos los que escuchan, que bueno, nada, les recomiendo enfáticamente que escuchen el podcast porque me parece hermoso, así que gracias por la iniciativa. Muy A bien. vos.